Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a tener un vídeo un poco distinto. Vamos a tener una entrevista a un teólogo y estudiante de filosofía, a un gran amigo nuestro, Nico, el cual nos va a intentar responder algunas de las preguntas más frecuentes que solemos tener de una manera introductoria, ya que cada una de las preguntas podemos estar horas y horas. Así que bueno, vamos a dejar aquí abajo los minutos en que vamos a tratar cada pregunta, así vosotros podéis ir directamente si queréis solo esas preguntas. Y bueno, esperemos que os guste, que podáis disfrutar de toda la entrevista, que al menos os haga pensar o aprendáis alguna cosa. Así que os dejo la entrevista. Pues nada, estamos aquí con Nico. Muy buenas, Nico, gracias por aceptar esta entrevista. Y nada, quería empezar preguntándote algo muy importante, sobre todo, ¿qué es lo que te ha llevado a venir aquí a que yo te haga estas preguntas? ¿Qué es lo que te ha llevado a aceptar este reto? Sí. Hombre, mejor aceptar porque venir, la verdad es que no he venido, pero No, está me ha, claro. pa- me ha parecido que podría ser curioso, sobre todo por ver las reacciones de la gente, ¿no? Yo, digamos que soy un cristiano sui generis que está estudiando y no me he dedicado a estudiar solo teología, sino también filo y otras cosas. Y me parece interesante porque igual empiezan a salir temas que normalmente dentro de una iglesia o dentro del cristianismo, ¿no?, más a pie de calle no se tocan, y quizás puede ser guay, ¿no?, para generar preguntas por lo menos, o para, si suelto alguna herejía, por lo menos para crear debate, ¿no? No, no, sí, la verdad es que yo pensé en ti porque dije una persona que obviamente también eres amigo mío, ¿no? Y que te conozco, pero que realmente sepa y dije, como la frase bien dicha que dice, es más importante tener el contacto del que sabe, ¿no? Que tú sabes, ¿no? Y dije, bueno, pues mira, invito a Nico y voy a empezar, tengo algunas preguntas ya preestablecidas que te voy a preguntar y voy a empezar con una, ya que todos sabemos que he estudiado teología. ¿Por qué empezaste a estudiar teología? ¿Cuál fue tu motivo de decir, va, voy a estudiar teología? Porque es como, jolín, la gente pues estudia, yo qué sé, enfermería, medicina, teología. Es como, ¿qué Bueno, te impulsó a como, estudiar teología? como enfermería o como medicina no creo, porque no es algo que alguien estudie para trabajar, la verdad. Eh, o sea, normalmente esto es algo que estudia la gente o por amor al arte o porque realmente ya está implicada en alguna actividad que le hace falta, ¿no? De repente tener esas herramientas. No era mi caso. De hecho, no estoy muy implicado activamente ahora en nada en ese sentido. Me estoy dedicando casi exclusivamente a estudiar y la verdad es que yo acabo estudiando teología un poco, digamos, por accidente, ¿no? Yo caigo de repente en una facultad de teología movido por cosas que van pasando en mi vida, por cosas extrañas de mi biografía, ¿no? Y entonces, claro, yo no fui a estudiar teología porque para empezar no sabía lo que era. Ni la teología como ciencia, ni la teología como filosofía, ni tampoco es que estuviera en entornos donde se hiciera mucho énfasis en un discurso acerca de Dios. Entonces, claro, yo me convierto y empiezan a pasar cosas que de algún modo me llevan hasta ahí. Y ahí pues empieza un camino donde yo suelo decir que me comprometo con la teología en tercero de carrera ya. O sea, que me costó un Sí, tiempo también claro. entender dónde estaba. Hombre, es que al final estudiar teología también tienes que tener algo detrás de esa motivación de empezar esa carrera, Mm. aunque sí que es cierto que al principio comentas que te costaba un poco o estás un poco desubicado de qué hago aquí. Pero ¿cuál sería el punto que dirías en tu vida, en este día o en este proceso de mi vida, algo, alguien o yo mismo decir, mira, Mm. tengo que estudiar teología? Porque para el que no sepa estudiar teología, bueno, tú lo explicarás mejor que yo, pero al final es estudiar todo lo que tiene que ver con Dios, ¿no? Más o Sí, menos. bueno, eso depende un poco de cómo entienda cada sitio lo que es la teología. De hecho, ahora estoy metido estudiando ese tema, ¿no? Y metiéndome en esas discusiones. Pero básicamente yo acabo ahí porque, digamos que crezco en una familia cristiana. Tengo dos hermanas mayores. Una es o ha sido prácticamente siempre ajena a toda la cuestión de la religión y tal. La otra ha sido siempre creyente, con sus altibajos y tal, pero de algún modo siempre metido en la iglesia, y yo siempre me he hecho esa pregunta, ¿no? Bueno, si realmente la experiencia de mis padres es genuina o si es una tradición, y empiezan a pasar cosas en mi vida que me hacen pues cuestionar esas ideas,
problemas en el colegio, después una enfermedad que cuando tenía 12 años me deja en silla de ruedas, después una serie de preguntas particulares que yo tenía, dada la situación económica de casa, mis intereses, las cuestiones sociales que me iban pasando, ¿no? Entonces llega un momento donde yo dejo como activamente de creer en Dios por una serie de motivos, y de algún momento, en algún sentido, me distancio, ¿no?, de todos estos temas. Pero después, a raíz de unos contactos de mis padres y tal, acabo cayendo en un campamento al que voy básicamente porque Obligado, ¿no? Un para que no poco. queden mal mis padres, básicamente, o sea, porque conocían a todo el mundo de allí, una persona iba a ser el monitor, otra persona se decidió a pagármelo y era como, hay tantas cosas que si yo no voy ya quedamos mal todos. Entonces, no me queda otra, voy allí, voy un poco a mi rollo durante todos los días del campamento y tal. Con la excusa de la enfermedad consigo librarme de todos esos juegos y todas esas dinámicas que nunca me han gustado. Pero en el último día empiezan a hablar acerca del Espíritu Santo y de la relación personal con Dios y tal. Y yo, mientras todos los demás estaban como en la predicación y hablando y tal, me voy a un lado y cuando se ponen a orar, pues hago yo un amago de intentar orar y me quedo como ahí apartado en silencio y digo, bueno, yo tengo estas razones para creer en Dios, pero, pero si realmente existe, a ver, ¿no? Y entonces tengo como un encuentro, bueno, lo que se suele llamar en la jerga evangélica un encuentro con Dios o algo así, básicamente una experiencia mística muy extraña, muy sui generis, en la que siento una sensación de temor y de angustia brutal, con una sensación cálida, ¿no? Eso de decir experimentar el amor de Dios o algo así, y de repente es como que hay una voz dentro de mi cabeza aparte de la mía, ¿no? Que no la puedo controlar y que de repente me está respondiendo a todas esas cuestiones, ¿no? Y empiezo como durante 10 minutos o así a escuchar esa especie de monólogo y a tener una especie de caos de emociones por dentro que de repente me hacen pensar que, bueno, que igual no era una estupidez, ¿no? Y yo salgo de esa noche y de ese campamento con muchas preguntas y que ahora no podía ignorar, porque ahora tenía una experiencia que me hacía o bien juzgar la experiencia y decir, bueno, he tenido un delirio de realidad y lo interpreto así, lo dejo en un cajón, o tengo que repensar todas mis preguntas de antes y considerar estas ideas que ahora me pasaban por la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo vuelvo y íbamos a una iglesia que, digamos, estaba muy desestructurada y era el nivel, digamos, del discurso teológico era muy bajo. Yo no tenía referentes, no tenía tampoco gente a la que consultar. Entonces empiezo a leer libros por mi cuenta, a leer de todo, empezando por lo que hay en las librerías de mis padres y después empezando a comprar cosas, ¿no? Cosas muy buenas y cosas malísimas, De las que tiras a la basura y no porque hay quieres de saber nada todo. más, ¿no? Pero básicamente se crea una dinámica en la que yo me encuentro todos los días separando eh, marcialmente una hora y media al día para poner la Biblia a un lado, poner una libreta al otro, leer y empezar a sacar notas, ¿no? Y ver, no tanto que aprendo, porque mi intención era aprender, sino desaprender y empezar a criticar todo lo que yo pensaba, todo lo que a mí me habían dicho, todo ese discurso, ¿no? Que de alguna manera yo había asimilado y había dicho que era una basura, pero que de repente lo estoy comprobando con el texto al lado, ¿no? Y a ver qué entiendo yo. Y pasa el tiempo, cambiamos de iglesia, me empiezo a implicar en otra iglesia y tal, y me doy cuenta de que yo voy aprendiendo más y mis preguntas van creciendo en ese sentido. Y me encuentro que ahora estoy en una iglesia más grande, con una estructura más grande y tal, pero sigo sin tener referentes que me puedan ayudar, sin tener maestros, que un cristianismo sin teología, donde la gente que está liderando te das cuenta de que no tienen una formación reglada, ¿no? O de que quizás hago preguntas que son complicadas para que te resuelvan en una conversación de 10 minutos, ¿no? Entonces, me quedo con esa espinita clavada y empieza casi a ser un problema porque estoy haciendo preguntas que empiezan a incomodar a la gente. Y preguntas que cuestionan la forma de hacer las cosas, la forma de pensar, la forma que tienen de relacionar ellos la fe con otras cosas como la ciencia, como la política, como la cultura, ¿no? Eh, y que a mí, de algún modo, tampoco me satisfacen. Entonces yo me planteo que algún día, cuando acabe mis estudios y tenga una vida más o menos asentada, pues ir haciendo asignaturas y estudiar teología, Cuando pues seas cuando más tenga... mayor, ¿no? A Claro, lo largo, ¿no? En tu vida. pero cuando tengo que hacer
cuando acabo bachillerato y tengo que presentar mis solicitudes para hacer lo que yo quería estudiar, que era primero hostelería y después administración, porque quería pues trabajar en el mundo de la restauración y tal, de repente ese entusiasmo que tengo desde los 6 años desaparece, presento solicitudes y los sitios que yo quería me las rechazan, y en lugar de sentirme apenado, es como que me lo tomo muy bien, con mucha calma, y se me reabre la pregunta de, bueno, ¿y por qué no teología, no? Y entonces aparecen dos figuras que están más relacionadas con mi madre que conmigo, dos misioneras, una de Costa Rica y otra persona que está por aquí en España, y digamos que se sienten movidas a tener una conversación conmigo acerca de este tema y de algún modo operan como un refuerzo para realmente plantearme esa pregunta en serio, y ellas ven claro que yo tendría que seguir por ese camino, ¿no? Pero nunca me lo dicen. Simplemente como que me van haciendo reflexionar en el tema y animando a que ore, que piense en ello y a ver qué pasa, ¿no? Entonces yo no me lo tomo muy en serio, pero pruebo suerte y acabo haciendo la selectividad en septiembre sin estudiar, la pruebo, llego a la nota de corte, presento una solicitud en una facultad de teología. De repente me admiten, me dan una beca completa al Estado, me da otra beca privada a la facultad, logísticamente es todo viable y un día yo aterrizo allí, veo la gente que hay, veo las asignaturas y no sé qué estoy haciendo, pero ya estoy estudiando, ¿no? Y a partir de ahí sigo. Y es lo que te digo, sin ninguna pretensión ni de ser pastor, ni de ser maestro, sin estar involucrado en la iglesia, sin... De estudiar algo, ¿no? Más Claro. o menos. A mí me nace una pregunta, la verdad es que súper interesante todo esto que me estás explicando, pero hay algo que me ha llamado mucho la atención, que cuando yo explico a veces vivencias personales del mundo cristiano, cuando has explicado también tu testimonio, un poco lo que te pasó en ese campamento, ¿tú cómo puedes distinguir realmente que en ese momento lo que a ti te pasa, tú tienes fe de que es Dios y, mejor dicho, el Dios del cristianismo, ¿no? Porque, o sea, porque claro, mucha gente dice, bueno, yo he tenido experiencias con Dios o con algo más allá, o viajes astrales que se hace la gente, ¿no? ¿Cómo realmente tú asocias, obviamente leyendo la Biblia, ¿no? Me has dicho que has tenido un estudio y más ahora siendo teólogo, pero ¿tú cómo en ese momento asociaste más o menos, o cómo fue el proceso de asociación de ese suceso con Dios o el Dios que tú tienes en tu mente y en tu corazón? Bueno, la verdad es que yo esa respuesta no la alcanzo hasta cuarto de carrera en la facultad, con un tema dificilísimo, con la obra de un tipo que se llama Rudolf Otto, que empieza a estudiar el fenómeno religioso como un hecho objetivo, como un hecho histórico, ¿no? Empieza a coger literatura considerada sagrada de diferentes religiones, principalmente del cristianismo, pero también del islam, textos del budismo, poemas, liturgia, empieza a leer biografías, ¿no? Gente como Lutero, Pascal, gente como San Agustín, quizás, que tienen un misticismo muy vivo, y empieza a estudiar y hace una distinción entre lo que es un fenómeno objetivo, ¿no? Estudiarlo desde la subjetividad propia del hombre como un hecho, no como un efecto, no como, digamos, una proyección psicológica, y empieza a responder a todas esas tesis que se habían elaborado antes con figuras como Marx, Nietzsche, Freud, Feuerbach, etcétera, ¿no? Entonces, yo esa respuesta, que quizás es mi forma de abordar el problema hoy en día, la alcanzo en cuarto de teología y entiendo que es dificilísima de explicar y no es la que suelo hacer. Lo que yo le suelo decir a la gente es que yo me acojo al cristianismo en ese momento porque en el fondo es lo único que tengo a mi alcance. O sea, probablemente si yo hubiese tenido esa experiencia y estuviese en un país musulmán, quizás yo habría recurrido al Islam. Claro. Quizás hubiera recurrido al budismo, a alguna filosofía oriental así muy mística, ¿no? Pero ¿cómo ahora puedes decir, o sea, es cristianismo? O sea, a nivel, claro, ya no solo de nivel subjetivo, sino de evidencias, como tú, como persona humana, habiendo o no tenido esa experiencia, ¿cómo puedes decir, vale, el cristianismo es la verdad, ya que Jesús también afirma ser él la verdad y no lo demás, porque es excluyente? O sea, que Jesús diga que es la verdad es excluyente a lo demás. El tema al que yo suelo ir es que desde ahí no se puede. O sea, esa certeza es mía y es una forma de interpretar mi propia biografía, ¿no? Y en cierto sentido, otro puede ser escéptico de mi biografía y eso a mí no molestarme, porque entiendo que sea escéptico y porque
incluso si otro me da una justificación material o psicológica o social o lo que sea para eso, no quita la comprensión que yo tengo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, hablaba en verano con una compañera del trabajo que es musulmana, que ella me decía, por ejemplo, que cuando ella leía el Corán sentía que era la palabra de Dios, tenía una experiencia como espiritual, ¿no? Leyéndola. Y que cuando leía la Biblia, para ella era un libro cualquiera, ¿no? Y yo le respondía, bueno, yo cuando leo el Corán me parece un libro cualquiera y cuando leo la Biblia también, pero nunca nos vamos a poner de acuerdo desde esta, digamos, postura ambos. Lo que hay que hacer es, bueno, juzgar el libro. Vamos a dárselo a los críticos, vamos a juzgar su veracidad histórica, vamos a juzgar su contenido, vamos a hacer reconstrucciones históricas de cómo se editó, de lo que dice, de lo que sucede en esos textos y a ver si luego eso encaja dentro de un discurso sobre Dios en relación con la metafísica, con la ética, con la teología natural, pero claro, esto es dificilísimo. Entonces, ¿qué sucede? Que a día de hoy, cuando yo hablo del cristianismo, nunca apelo a una experiencia subjetiva, porque ni siquiera yo puedo darle mi experiencia a alguien, ni tampoco la puedo provocar en otro. Y si la provoco, probablemente sería manipulación. Yo, No es ninguna la razón por la que experiencia. justifico el cristianismo es porque pongo el cristianismo entre paréntesis, lo meto dentro de un discurso filosófico acerca de Dios, donde considero también alternativas y las discuto, y después porque puedo fundamentar el cristianismo, ¿no? Y creo que es ahí donde se resuelve la cuestión de una forma más efectiva y que es lo que han hecho quizás los teólogos desde la patrística apologética del siglo II, te estoy hablando, ¿no? Tú piensas que cuando empieza el cristianismo y se empieza a extender, los maestros de la Iglesia no exigen un lugar en el panteón romano para el cristianismo junto al resto de dioses. Dicen que Jesús es Dios, que Jesús es la verdad y que el Dios de los judíos es el Dios universal y lo intentan demostrar y critican el politeísmo pues con ideas que vienen de la filosofía griega, ¿no? Luego lo justifican apelando quizás a Aristóteles, a Platón, empiezan a hacer un discurso que involucra la filosofía, la ciencia y se empieza a desarrollar este discurso sobre Dios. Yo pienso que la forma de justificar el cristianismo y su pretensión de verdad es primero entrando en esta discusión, definiendo cómo hacerla de una forma científico-filosófica válida y después preguntándole a cada religión sobre qué se fundamenta. Y en este sentido yo encuentro que el cristianismo tiene una justificación que es principalmente histórica y que se puede fundamentar sin apelar a la creencia, sino a datos y a un modelo que es capaz de integrar toda la explicación acerca de quién es Jesús, qué autocomprensión tenía, que murió y que resucitó, y a partir de ahí articular un discurso sobre Dios desde abajo. Pero claro, estoy tirando muchísimos datos de golpe. Es un tema complicado, porque es que hay mucha gente que y más ahora, después de todo lo que se sabe a nivel histórico de Jesús, que creen en el Jesús histórico, o sea, si no crees en Jesús histórico es ser peor que terraplanista casi, ¿no? Pero sí que es cierto que, claro, ahí entra el debate realmente si creer que Jesús es quien decía ser o no. Y más todavía, ya no solo eso, sino el que resucite o no, porque aquí hay teorías para parar un carro. ¿Cómo tú puedes realmente argumentar o en qué crees tú, porque es difícil también a nivel lógico todo eso, ¿no? Pero en evidencias, ¿tú qué encuentras que es verídico de realmente la historia de Jesús? Vale. Para empezar, lo que uno debería hacer antes de empezar a opinar es conocer cómo está el debate, cómo está la discusión. A día de hoy hablamos de una Third Quest for the Historical Jesus. Digamos que hubieron 3 momentos de revisión de la cuestión del Jesús histórico en términos académicos, donde no solo han trabajado cristianos, sino historiadores de todo tipo de trasfondo, principalmente, obvio, ateos y cristianos, ¿no? Musulmán se ha interesado más bien poco en el tema, pero están abiertos a participar porque es una investigación histórica y ponerse en la situación del debate, ¿no? Se dice que es la tercera porque han habido 3 movimientos en donde el debate ha sido intenso en ese sentido, ¿no? Y hoy en día estamos en una postura donde la existencia de Jesús no se discute, básicamente. Su mensaje se puede discutir, pero la validez de los textos que conocemos está muy desarrollada a estas alturas, y donde la cuestión más polémica no es la muerte, sino que eso también está bastante consolidado y hay bastante acuerdo. Incluso
los ateos, digamos, más liberales, más críticos, están de acuerdo con eso. Lo que se suele cuestionar hoy en día es el tema de la resurrección. ¿Por qué? Claro, claro. Porque es bastante contraintuitivo. ¿Qué sucede? Que la forma de abordar el debate no empieza con el cristianismo, empieza con la crítica histórica. Es ver qué documentos y qué evidencia tenemos arqueológica, textos, tradiciones, etcétera, que nos permitan reconstruir qué sucedió. A partir de ahí se hace una crítica textual. Se presentan los evangelios y las cartas más tempranas del Nuevo Testamento como evidencia, pero también hay evidencia externa. Hay textos judíos, hay textos romanos, que también es muy interesante. ¿Por qué? Porque nunca contradicen el contenido de las cartas, de los textos que tenemos del Nuevo Testamento. Se empiezan a barajar luego criterios, cómo valoramos el contenido, proximidad histórica, autoría, recepción de los que recibieron, digamos, el documento, etcétera, ¿no? Y empieza uno a darse cuenta de muchos criterios y de un debate que es muy amplio, ¿no? Que igual nos ocuparía mucho tiempo desarrollar ahora, pero que sería interesante, porque no se suele hablar. Pero uno se da cuenta que, por ejemplo, si quieres estudiar la vida de Alejandro Magno, la obra más cercana que tienes a su vida o a su muerte está entre 400 y 450 años después. Y la obra que tienes más cerca entre la vida y obra de Jesús y los textos es de 20 años. Y en medio lo que hay es la constitución de una iglesia formada por apóstoles y discípulos que están al control de la tradición que se está transmitiendo y de la enseñanza que se está transmitiendo, con un número de testigos y de copias de manuscritos que es altísima. O sea, uno de los puntos fuertes del cristianismo hoy en día es que yo aquí detrás, por ejemplo, tengo este libro rojo que está aquí, ¿vale? Sí. Es un Nuevo Testamento, una edición crítica en griego, que yo la abro y en cada texto tengo una nota al pie que me dice si tiene variantes textuales, qué papiro, qué manuscrito o qué uncial es, posibles alternativas, quiénes lo citan, y puedo hacer un estudio crítico. Y como desmigar la Biblia en ese sentido y ver de dónde son, cuál es el texto más antiguo, lo cual da mucha verosimilitud al texto. ¿Por qué? Porque pueden empezar a hacer un estudio crítico de lo que hay ahí. Entonces, cuando uno tiene unas fuentes que son sólidas, el resto es empezar a trabajar con hipótesis históricas, ¿no? Que no es tanto un discurso teológico, sino historiográfico. Y ahí, de nuevo, por evidencia interna y externa y por la, digamos, consistencia de los datos que tenemos, la vida, el mensaje y la muerte de Jesús no se discuten a día de hoy. Normalmente cuando se discute la muerte de Jesús es entre un debate entre un cristiano y un musulmán porque el Corán niega la muerte de Jesús, sí, contra toda evidencia cristiana y no cristiana. También que los textos musulmanes son bastante posteriores, ¿no? Por lo que tengo entendido. Pues 7 siglos, un siglo después de la vida de Mahoma y compilado sin que fuera su voluntad explícita, por una edición muy fuerte, y esto sale en los propios hadices de Bukhari y de Muslim. Es una historia fascinante, muy política y muy turbia, pero vaya, que si uno piensa que el Corán tiene consistencia historiográfica, los evangelios están bastante por encima, y es una discusión específica. Pero vaya, es la única situación donde se discute esto. Normalmente el punto difícil suele ser justificar la resurrección. Pero ¿qué pasa? Que cuando alguien ya ha estudiado toda la evidencia que hay acerca de la vida y la autocomprensión de Jesús, o sea, su discurso y lo que decía de él mismo, el tema de la resurrección es proponer la resurrección como hipótesis y proponer hipótesis alternativas que puedan explicar toda la evidencia que tenemos hasta entonces. Por ejemplo, la tumba vacía es quizás lo más difícil. ¿Por qué? Porque digamos que hubieron testigos, porque hubo un cambio radical de la actitud de los seguidores, porque los judíos acusaron a los cristianos de haber robado el cuerpo. Entonces se empiezan a descartar hipótesis como la de la fosa común, como la de que Jesús en realidad estaba en otra tumba. Sabemos que no es así porque tenemos documentos que nos permiten reconstruir, digamos, más o menos dónde habría estado enterrado, etcétera, etcétera, ¿no? Y te das cuenta de que la hipótesis de la resurrección solo tiene una presuposición, que es que Dios existe, y desde esa presuposición, digamos que toda la evidencia que tenemos se puede integrar dentro de esa explicación de la resurrección,
pero las hipótesis alternativas siempre te exigen más de una presuposición, te exigen pues teorías conspiranoicas que no podemos justificar o que son inverosímiles, y empieza pues a hacer un debate quizás donde se juega más en el terreno de los prejuicios y las presuposiciones de la gente que con la evidencia misma. Porque con la evidencia podemos hacer un argumento probabilístico, poner cada hipótesis al lado de la otra y, bueno, hay que sacar conclusiones y la verdad es que en la CIRQuest gente como Gary Habermas ha hecho un trabajo que realmente ha movido a muchos ateos del ateísmo al agnosticismo dentro de la academia. No abrazan la religión, pero a quedarse callados. Ya es un gran punto. A ver, yo cuando él dice nombres así tampoco me entero, ¿eh? Que quede claro que tampoco es que controle demasiado. Y voy a lanzarte una pregunta enlazada con el tema del cristianismo. Sobre todo en España lo veo mucho, quizá en otros países anglosajones no tanto, pero en España hay mucho hate o mucha... está muy mal visto el ser cristiano. ¿Por qué crees que en el siglo XXI, porque claro, somos una época post-cristiana, ¿no? Pero ¿por qué realmente crees que hay este hate o esta mala imagen de los cristianos? Vale. Hablar de España es complicado, porque es un contexto muy particular, no solo por ese cliché, ¿no? De que es el cementerio de los misioneros y que es gente muy dura y tal. Yo no voy tanto por ahí. Yo lo que sí tengo claro es que en España no hubo ilustración, en España tampoco hubo reforma. Cuando España era católica lo era por motivos políticos y no sabían qué creía. Y cuando España ha dejado de ser cristiana, no saben qué dejó de creer. Entonces en España está todo por hacer y el mayor obstáculo que hay es la cantidad de prejuicios que se han levantado en contra de la religión y sobre todo la cantidad de daño que se ha generado pues por motivos políticos y por corrupción institucional. Entonces, ahí ya estamos trabajando con un trasfondo que es muy duro. Que no hay... Tú vas a Alemania y lo mismo se siente orgulloso un alemán de Karl Barth que de Gotha. No son tipos que no tienen... Bueno, Karl Barth es un teólogo protestante muy bestia del siglo XX y el otro es un ateo muy bestia también, que es el que hizo... el estudio sobre el hueso intermaxilar del hombre y dijo que el hombre viene del primate y justificó a Darwin. O sea, bueno, tanto otro tema uno como importante a sacar del tema de si los cristianos somos o no creacionistas o si eres evolucionista o no. Respecto al Génesis, la gente siempre dice que la fe y la ciencia no pueden ir unidos y esto es un mito, pero vamos, muy grande. ¿Qué tienes a decir sobre eso también? Sobre el tema de fe y ciencia, porque son temas muy complicados, depende, y aquí dan para mucho, pero bueno, ya que lo has citado, te lo pregunto. Una cosa es hablar de la relación entre fe y ciencia, que es un tema que a mí me encanta. Otra cosa es hablar de creacionismo versus evolución y la posibilidad de que no haya un problema entre ellos. Y la otra es hablar de si el cristianismo pues tiene que rechazar ad hoc las hipótesis científicas. No, me parecen pues tres discursos diferentes. Sobre Génesis del 1 al 3 hay aproximadamente 16 interpretaciones diferentes, con matices, ¿vale? Desde cada una más creativa que la anterior. Así que no me voy a meter ahí. Yo tengo mi interpretación, pero vaya, que ahí no entro. La relación entre fe y ciencia históricamente solo se ha dado de 4 tipos. O la fe está en contra de la ciencia y tienen que ir separadas, ¿vale? Esto sería por ejemplo, la filosofía sencilla theologiae de Lutero, que es decir, la filosofía nada sabe de Dios y es la sierva de la teología, radical distinción entre ellas. A veces se han identificado, ¿no?, teología y filosofía y ciencia como búsqueda de una misma verdad, ¿no? Podría ser. Luego está cuando se mantiene la distinción, ciencia es una cosa, teología es otra, y una se puede subordinar a la otra o viceversa. ¿Qué sucede? Que a día de hoy, pues, hombre, la forma de solucionar eso es estudiar epistemología. Claro, yo voy citando cosas, pero si uno quiere estudiar todo lo que yo estoy nombrando, tiene para rato, tiene para rato. Y es dificilísimo. ¿Qué sucede? Pídele a la religión lo que es propio del estudio de la religión y pídele a la ciencia lo que es propio del estudio de la ciencia.
y créete lo que esté justificado con evidencias y con una argumentación válida. Cuando digo válida, me refiero a formalmente válida. ¿Por qué? Porque también hay científicos que hacen discursos filosóficos o discursos metafísicos que no son ciencia, ¿no? Entonces ahí entra pues una relación crítica con todas las cosas y donde realmente uno se puede dar cuenta de que, para empezar, no hay discusión entre creacionismo y evolucionismo, porque en realidad el texto bíblico pretendía responder a una cuestión que no era cosmológica. Y ahí es donde voy yo a mi postura. El texto de Génesis se tiene que leer comparándose con los relatos de Egipto, con el Enuma Elish babilónico, ver cuál es el sentido teológico, el sentido litúrgico que se le dio, porque esa fue la recepción del texto, y dejarse de preguntas y de discusiones bizantinas que en realidad no se aplican porque ni el autor ni el receptor del texto podían entender ese debate. O sea que es una discusión que en el fondo es anacrónica. ¿Qué sucede? Que el problema viene porque muchas veces queremos tomar atajos para construir nuestra cosmovisión, para construir nuestra comprensión del mundo, y queremos que la religión responda a todo porque así es más fácil. Y hay que trabajar con menos datos y hay que hacer menos preguntas incómodas, y en el fondo uno se siente más seguro, porque todas las respuestas las tiene no en un libro, sino en el libro. El libro de que tiene la revelación y donde todas las cosas están ahí de alguna forma, y si no las has encontrado es porque te falta un poco de habilidad interpretando. Pero que vamos, que si yo me pongo a contar versículos, te digo el resultado del Mundial de 2022. Porque esa es la relación que tiene esta gente con el texto. Pero en realidad, la realidad es mucho más complicada que esto, tiene muchos más niveles que estos. Y el discurso sobre Dios es un discurso específico donde yo creo que necesitamos el dato revelado, pero que se tiene que integrar en un diálogo con estas cosas, y que históricamente en la historia de la teología se ha hecho. O sea, todos los grandes teólogos han sido gente que ha tirado del carro del, digamos, desarrollo intelectual humano y que se ha metido en estas discusiones y que de alguna manera lo han resuelto o han propuesto cosas, ¿no? No, hombre, la verdad es que yo siempre que tengo estas conversaciones con gente, la verdad es que es súper interesante. Ver sobre todo la imagen que tiene la gente sobre las personas que creen en Dios, porque es como que eres analfabeto prácticamente, que no tienes un pensamiento propio, no tienes personalidad, cosas así, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hablando también con gente que también cree como tú y tiene al final una personalidad, un pensamiento crítico hecho, pues te das cuenta que al final el creer en Dios tampoco es ser una persona que está como una cabra, ¿no? Realmente es algo que la gente se pregunta. O sea, hoy en día la gente realmente se pregunta de dónde vengo, a dónde voy, realmente esto tiene sentido, ¿no? Sí que es cierto que la gente, pues al final, sobre todo, cosas como el sufrimiento, cosas como el rechazo de algún tipo de persona, ¿no? Hablan de que el cristianismo es machista. ¿Qué tienes que decir? ¿Realmente el cristianismo es machista? ¿Es homófobo realmente? Obviamente yo te diría que muchos cristianos son machistas y son homófobos, pero realmente el cristianismo de base lo es, porque Jesús tú te lo lees y yo no veo nada de eso. Yo normalmente cuando me hacen esa frase, lo primero que hago es decir que nadie puede hablar en nombre del cristianismo. O sea, es como cristianismos, hay tantos como cristianos, y de hecho el machismo es una cuestión social, política, más que religiosa, ¿no? Otra cosa es que haya doctrinas o interpretaciones que estén sesgadas porque el intérprete tiene unas ideas de base y que las transmite al texto, ¿no? Otra cosa es quizás coger un texto antiguo como Levítico, como Deuteronomio, y pretender que sea pues un manifiesto liberal progresista del siglo XX, ¿no? O sea, no va a pasar. O sea, lo tienes que leer en su contexto y no le puedes exigir que sea diferente. Lo tienes que juzgar dentro de ese contexto, ¿no? Cuando uno empieza a hacer estas matizaciones, te das cuenta de que hay leyes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que son leyes de protección civil, donde realmente se revaloriza a la mujer, lo cual es como mínimo curioso. Luego te das cuenta, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que el mensaje más importante del cristianismo, que es la resurrección, es un mensaje que lo sostienen las mujeres. Y que de hecho Pedro y Juan no creen a las mujeres y van a la tumba a investigar, porque piensan que se han equivocado o que son tontas. Y es que en la época el testimonio de una mujer no tenía ni validez jurídica.
Entonces, estamos hablando de que el Dios del cristianismo confiere el mensaje más importante del cristianismo a personas que no tienen ninguna autoridad pública, ¿no? Claro, a partir de ahí uno empieza a estudiar y te das cuenta que quizás algunos de los personajes más interesantes del Nuevo y del Antiguo Testamento, ¿no?, son mujeres porque están con Jesús hasta el final, porque Jesús las reconoce, que quizás muchas de las enseñanzas morales que reinterpretan la ley son enseñanzas que repiensan el valor o el papel de la mujer, ¿no?, como la mujer adúltera, como la samaritana, etcétera. Luego vas a figuras del Antiguo Testamento y te encuentras con mujeres como Rahab, que sale incluso en la genealogía de Jesús y que, siendo extranjera y siendo prostituta, es un ejemplo de fe dentro del texto de donde se relata. O figuras quizás como Débora, que es juez, líder político y líder militar. O sea, tiene el cargo de rey, de sacerdote y de profeta de la época, que son los tres grandes cargos de la estructura política del pueblo hebreo. Entonces, a partir de ahí, que se haga énfasis en unos textos que quizás han sostenido desde la institución religiosa cristiana, o que se haga énfasis en esos textos sin considerarlo con el resto de textos y tal, para sostener una crítica social, puede ser. Y de hecho yo creo que y de hecho se tiene que revisar la forma que tenemos de interpretar los textos, porque muchas veces es lo que digo, el autor va condicionado por una serie de costumbres, porque quizás desconoce de antropología cultural, porque quizás desconoce de dónde viene esa doctrina que está justificando, y mete en el texto algo que quizás tendría que revisarse, o que quizás da pie a interpretar o a discutir, incluso a pensar, bueno, quizás para aquella época esto tenía sentido y hoy en día no se puede aplicar o se tendría que aplicar diferente. Pienso en discusiones típicas del movimiento evangélico como el ministerio de la mujer, que levantan pollas por donde sale, pero que realmente hay posturas para todo y donde entran en juego muchas presuposiciones como la inspiración, el valor de la tradición, la antropología, sobre todo filosófica, que tiene la gente que interpreta el texto, ¿no? Y donde realmente tenemos que hacer ese trabajo de atrevernos a criticar nuestra propia tradición religiosa y empezar a integrar información que nos está dando hoy en día, pues la antropología cultural, por ejemplo, ¿no? O empezar a integrar valores que son de cuño cristiano y que quizás en algún momento hemos mantenido pues con una especie de aporía, de contradicción interna sin darnos cuenta. Entonces, hay mucha tela que cortar. Tengo un par de preguntas más que la verdad es que me surgen, y una es también bastante común, que es realmente si el ser humano ha creado a Dios. Que yo me la he hecho y muchas personas me han hecho, no, esto es mentira, realmente ha sido el ser humano a través de tal, que ha creado a Dios, y ¿no? ¿Realmente somos nosotros los que hemos creado la imagen de Dios? Y todo aquello, todas las fábulas que hablan en el Antiguo Testamento son eso, fábulas, y al final es un poco todo un rollo macabeo. ¿Qué piensas de eso? Porque claro, aquí entra antropología social y todos esos temas, ¿no? Sí. Pero ese es un tema que en cada momento histórico ha variado muchísimo, esa comprensión, por la cantidad de información que tenía el que hacía teología. Es una discusión interesante, muy difícil. Yo creo que es algo que estoy repensando con las lecturas que voy haciendo a día de hoy y que tengo pendiente hacer, y que hoy en día me parece un tema de especialista. O sea, lo digo así porque un teólogo solo que sepa de teología no puede responderlo sin decir una burrada. Traíamos a Dani. Dani, para los que no nos conozcáis, es un antropólogo social, amigo nuestro, muy majo. Así nos ponemos los tres a discutir realmente si el hombre creó a Dios o no. Tú piensas que en la antigüedad, por ejemplo, filosofía griega, Aristóteles hablaba de tres almas: alma vegetativa, alma animal y alma racional. Y decía que la del hombre era propiamente la racional. Decía que la vegetal, pues, es el ser un ser vivo y las funciones básicas y ya está. Que el animal es la capacidad instintiva, el relacionarte con un entorno, pero que la racional es lo que hoy llamaríamos esta autoconciencia del hombre, este tener un propio mundo, ¿no? Una comprensión de su propio mundo, el juzgar las cosas racionalmente y responder ante ellas, ¿no? Lo que le permite desarrollar virtudes y tal. Esto, que es del siglo V a.C., en el estoicismo estará. Y el discurso de Pablo es muy parecido al discurso de Séneca, por ejemplo. Y la forma de interpretar la naturaleza divina del hombre va por ahí, ¿no?
¿Qué pasa? Hay que responder qué significa que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios después de Darwin. Y ojo, ahí es difícil. Al día de hoy, la realidad es que nos encontramos que si queremos hablar del hombre, tenemos tres niveles. Una antropología biológica, que se encarga de la fisiología, lo que vendría a ser esta constitución animal como objeto del hombre. Luego una antropología social y cultural, que es lo que el hombre hace de sí mismo, el mundo que se crea, la representación que se da, la conciencia que tiene, toda esta, digamos, estructura que crea el hombre para seguir viviendo, y por encima una antropología filosófica que conecta las dos anteriores y que se pregunta por esta apertura al mundo que tiene el hombre, por esta, digamos, indeterminación, esta libertad, por los valores que crea. Y se hace la pregunta quizás de qué le es dado esperar. ¿Por qué? Porque la biológica te puede decir qué es el hombre. La cultural te puede decir qué ha hecho y qué es hoy en día y cómo se estructura hoy en día. Pero ninguno te puede decir qué le espera al hombre, hacia dónde tiende el hombre, cuál es el sentido de la vida humana. Y yo creo que ahí es donde la filosofía y la teología empiezan un diálogo donde el dato revelado puede aportar a constituir esta imagen del hombre. Entonces yo digo que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios porque por un lado tenemos la historia humana, por otro lado tenemos la historia de Dios, y Dios decide asumir la forma de hombre y redimir al hombre, y revalorizar al hombre, y hacer que la historia del hombre tenga un sentido, que es el sentido escatológico, que es lo que solo nos puede aportar la teología, y que es lo que realmente es exclusivo y particular del cristianismo, ¿no? Piensa que el cristianismo, al contrario que el resto de religiones, no te vende un cielo como una respuesta a la muerte, te vende una resurrección, y resurrección en la carne, y una vida donde hay una nueva creación, el mal desaparece, la voluntad de Dios se cumple en el hombre y se empiezan a restablecer todas las relaciones que vemos rotas en Génesis, y uno puede vivir la vida de una manera plena, o sea, una vida que es más vital que esta vida, ¿no? Entonces yo creo que todo se juega en ese terreno y que la imagen del hombre, entendida como teológicamente, va por esa línea, y que es algo que es particular de la religión y donde realmente hay que ver qué dicen el resto de religiones, qué dice el cristianismo y cómo se entiende esta historia de Dios y esta historia del hombre, ¿no? Es un tema bastante interesante porque yo siempre es algo que he tenido mucho en la cabeza, realmente ese tema de si realmente el hombre había creado a Dios respecto al cielo, ¿no? Ese miedo a la muerte que nosotros lo llevamos de esa manera. Pero claro, al final, con el personaje de Jesús, si realmente Jesús resucita y realmente es quien dice ser, tienes una evidencia, porque él, o sea, es que es alucinante su vida y todo lo que él dice es como te está diciendo, oye, que estoy aquí y que esto que te estoy diciendo que va a suceder, ¿sabes? Es como, yo realmente ahí me choca, porque nosotros, si algo no lo hemos visto o no ha sucedido anteriormente, somos incapaces de creer que eso vaya a suceder, ¿no? Pero claro, no quita lógicamente que pueda suceder. Y claro, mucha gente que se pregunta o realmente piensa que esto es imposible, porque es algo para tú sentirte bien contigo mismo, para estar más tranquilo, para tener esperanza, pero realmente eso es algo que es posible de que suceda, aunque la gente diga, no, es imposible, la naturaleza es imposible. La verdad es que no sé hasta qué punto estoy de acuerdo con eso. O sea, la crítica de el cielo como un consuelo porque nos da miedo la muerte. Bueno, no he hablado yo, he hablado que la gente dice. Sí, pero es una crítica que escucho mucho. Y que yo ya estaba hablando con una amiga de la facultad, de la facultad de teología, ¿no? Con la que estudiaba antes, y yo le decía que eso del cielo como respuesta al problema de la muerte no te lo compro, explicado de esta forma. Porque yo no veo cómo el relato del cielo te consuela, yo qué sé, cuando muere un familiar o cuando muere un ser querido, ¿no? Cuando vas a la mesa en el día de Navidad y hay una silla vacía. Yo no me imagino cómo eso consuela el sufrimiento gratuito o cómo alguien puede soportar injusticias que son objetivamente criticables y que son arbitrarias, como tener 12 años y estar picando coltán para fabricar pantallas de lo que sea, simplemente por haber nacido ahí y no en un país postindustrial como el nuestro. No veo cómo eso lo justifica. Y de hecho, ella me decía, ¿no?, que cree en Dios, pero y cree en la resurrección y en el cielo y tal, pero que eso no parece que responda esta inquietud humana. Y yo le decía
que yo estoy desarrollando una postura en la que yo digo que efectivamente no responde y no puede responder. ¿Por qué? Porque el futuro está abierto. O sea, lo que nosotros tenemos es una esperanza y si la resurrección es un hecho histórico, algo que yo he justificado de antemano antes de empezar a hablar de teología, entonces la resurrección es una anticipación. Es como una paga y señal, como un anticipo, como una muestra de lo que va a suceder. Pero no ha sucedido. Y yo no sé cuál es mi futuro y Claro, yo no sé realmente cómo va a ser. Y no puedo disfrutar de eso plenamente hasta que sea efectivo, hasta que suceda de hecho. La historia humana es una historia así que donde el actor es el hombre y que está abierta a un futuro, pero que hasta que esa escatología no irrumpa plenamente y yo participe de esa realidad, para mí la resurrección es una esperanza justificada, fundamentada históricamente, una esperanza segura, sí, pero para mí sigue siendo esperanza. Y cuando yo miro hacia el futuro desde donde yo estoy, para mí el del problema de la muerte sigue siendo un problema. ¿Qué pasa? Que tengo una herramienta para afrontar el problema, para mirarlo a la cara, para no alienarme distrayéndome con el resto de cosas, sino para orientar mi vida hacia un sentido donde realmente la muerte no es el fin de la vida, sino donde yo soy consciente de mi propia muerte y, como dice Heidegger, entonces vivir una vida realmente consciente de lo que es, ¿no? Y esto va en línea quizás con pensamiento de mucha gente que no estoy citando por no parecer un coñazo de hombre, pero Sartre, por ejemplo, decía que la vida empieza desde en la no existencia, que acaba en la nada y que el intermedio son cosas que hacemos que para nosotros tienen sentido, pero que en realidad no lo tienen y que las hacemos para evitar mirar el problema de la muerte. Ernst Bloch, filósofo marxista, decía que incluso si las utopías se realizaran en la Tierra y no hubiese alienación por el trabajo, por las religiones o por la enfermedad y el mal, aún así el problema de la muerte sería la última alienación del hombre, etcétera. Ahí entramos en un discurso sobre filosofía de la historia y donde yo creo que realmente la respuesta al problema de la muerte es esta esperanza y si está justificada o no. Y a partir de ahí uno debería transformar su vida, pero... Es que va de la mano esta pregunta con el tema del mal, del sufrimiento, que hay mucha gente también que no cree porque habla de realmente, si Dios existe, realmente no permitiría el sufrimiento, los sufrimientos tan graves que hay muchas veces, las enfermedades o porque se ha muerto un familiar, ¿no? Es un tema muy complejo, es una pregunta muy difícil, pero realmente, ¿qué tienes a decir en ese tema respecto al sufrimiento, respecto al mal? Pues yo le diría a la gente que realmente se hace esta pregunta que estudia a los autores que los han trabajado. O sea, porque es un tema súper interesante y que para empezar, digo que lo estudien porque da igual que seas cristiano, ateo, agnóstico, musulmán, el mal es una realidad que todos deben explicar. Entonces, saber abordar y responder al problema, independientemente de que seas creyente o no, es algo que tarde o temprano vas a tener que hacer. Lo puedes ignorar mientras tengas una vida cómoda, pero cuando empieces a experimentar esta realidad o la veas en las noticias, en tu entorno cercano, en los problemas que te surgen, vas a necesitar una respuesta, ¿no? ¿Y cuál es el mayor problema que hay? Que una cosa es el problema lógico y otra el problema emocional. Y el problema lógico hay que trabajarlo con mente fría y hay que desarrollar conceptos y realmente prepararse para esa situación. Porque cuando el mal, digamos que te da un golpe y te desordena la vida, es muy tarde para empezar a trabajar eso. Cuando eso sucede, estás demasiado ocupado intentando interpretar el problema y responder al problema, que todos los errores conceptuales que tengas van a ser un obstáculo y no vas a estar en una situación para realmente trabajarlos y trabajarlos con calma. Entonces, ¿qué decir del problema del mal? Sobre el problema lógico, por ejemplo, distinciones que yo hago siempre, según San Agustín, y bueno, y una filosofía, ¿no?, en la que él se basa, el mal no tiene esencia, el mal no existe como sí mismo, el mal es una privación, es una deficiencia, es la ausencia de bien, la ausencia de perfección. Entonces, para hablar del mal, mejor es ser específico. Hay que especificar de qué estamos hablando, porque si no, uno puede hablar del mal en sentido abstracto, pero quizás lo que estamos hablando sería mucho más fácil de abordar si lo ponemos sobre la tierra, ¿no? Entonces, Leibniz, por ejemplo, hablaba de 3 tipos de males: mal metafísico, mal físico y mal moral. Mal metafísico es un tipo de mal, un tipo de
digamos, deficiencia que tienen las cosas simplemente por su forma de ser. O sea, todo el mundo nace y no es omnisciente, no sabe todas las cosas. Nacemos ignorantes, como una tabula rasa, digamos. Y en ese sentido, todos los problemas y todo el sufrimiento y todos los errores que puedan venir por la ignorancia, por la falta de conocimiento, por la falta de datos para tomar decisiones, es un mal que viene por esta condición. Todos empezamos a existir, no somos eternos. Esto significa que tarde o temprano moriremos. Puedo, cuando alguien muere, apuntar al cielo y preguntar ¿por qué es así? Pues es tu condición. No te habías dado cuenta, pensabas que no ibas a morir nunca, pero de repente la realidad te da un golpe en la cara. ¿Qué pasa? Eso no se puede estudiar cuando en pleno funeral. O sea, Claro. no, tú si le respondes así a alguien que está pasando por ese problema emocional, aparte de que eres un cínico, pero de los malos, de los que meten el dedo en la llaga, no solucionas nada. Entonces, Totalmente. es lo que te decía. El mal físico, pues serían males que suceden por la constitución, digamos, de la realidad, pero en términos materiales, ¿no? Un ejemplo fácil, un terremoto, que las cosas sean así. El mal moral es quizás el más interesante porque es el mal que nace por la libertad humana. O sea, es el mal que surge por tomar malas decisiones o por hacer el mal confundiendo el mal con un bien, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero progresar laboralmente y estoy dispuesto a pisotear a todo el mundo, cuando yo quiero ser productivo y estoy dispuesto a oprimir a los trabajadores, cuando yo quiero ganar más dinero y evado fiscalmente. Ejemplos muy claros, ¿no? Claro. Entonces no cabe esto de no podemos hablar de Dios después de Auschwitz, porque la culpa no es de Dios, o sea, la culpa es de lo que pasó ahí, ¿no? Y de quién lo hizo, y de quién es el responsable. Sí, sí. Entonces, Hay un libro que me estaba leyendo hace poco, que de hecho me recomendó una profesora, que se llama La psicoterapia de Dios, y alguna vez te lo he comentado, y es de una persona que había sufrido el tema de los campos de concentración nazi y que murió ahí casi toda su familia. Y él analiza realmente, primero, cómo las personas que estaban allí sobrevivían, ¿no? La gran mayoría se acercaban a Dios, pero él realmente era como, si Dios existe, no podría permitir este dolor, no puede permitir. Y es siempre lo que hablas tú, es algo muy emocional que tú no a una persona después de Auschwitz o de cosas así, tú no le pero, puedes decir, no, es que lógicamente Dios puede existir aunque pasen todas estas cosas, ¿no? pero fíjate que ahí lo que se critica no es el mal, lo que se critica es la inacción de Dios. Y ahí hay un concepto de Dios que habría que revisar, que igual en ese momento es tarde para hacerlo, ¿no? O sea, es lo que digo, hay que analizarlo fríamente desde la comodidad de una biblioteca con un café al lado. Pero ahí hay una serie de ideas que hay que trabajar y que muchas veces yo comento a la gente porque veo el efecto de una muy mala enseñanza o la falta de enseñanza en el cristianismo, dentro de la iglesia, de la parroquia de a pie. Por ejemplo, muchas veces se intenta justificar el mal pretendiendo que éste pueda llevar a un bien, pero es que Dios no necesita el mal para producir un bien. Pues lo que te decía, podemos criticar la inacción de Dios. ¿Está Dios obligado a intervenir constantemente en las malas decisiones que yo tomo? Si eso fuera así, para empezar nadie pecaría, pero en un sentido más radical no habría libertad humana. Realmente lo que vemos cuando vemos un caso como el de Auschwitz es lo que pasa cuando el hombre hace lo que le da la gana de hacer y su voluntad de poder está totalmente descontrolada y domina al resto. Y es lo que te digo, un cristiano no puede sorprenderse de que pasen estas cosas porque tú hablas la Biblia y solo hay paz, armonía y colores bonitos los 3 primeros capítulos. El tercer capítulo es que has intentado hacer lo que te daba la gana y has sido echado del paraíso y todo lo demás es la historia de cómo el hombre hace lo que quiere y le sale mal. Capítulo 4 es un fratricidio, Caín y Abel. Capítulo 5 en adelante, gente como Lamec que mata a otro hombre para tener 2 mujeres. Luego en el caso de Noé, la corrupción de la tierra, etcétera, 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 hasta la actualidad, porque seguimos fuera del Edén, digamos, hasta que esa escatología se realice. Entonces, no te puede pillar de nuevo esto. No puedes ser naif siendo cristiano cuando lo que dice tu texto sagrado es que el mundo en el que vivimos es un mundo que se caracteriza por la ruptura con Dios y por la existencia del mal, sobre todo del mal a causa de la libertad del hombre.
Es como, no tiene ningún sentido, pero llegamos tarde, ¿no? Ahí, sobre el problema emocional, hay una anécdota que me encanta, que cuenta Manuel Fraijó, de Hans Jonas, que es un teólogo y filósofo judío, que en 1984 da una charla en una facultad, creo que era de Tubinga, donde tiene delante pues, algunos de los mayores filósofos y teólogos de la época, gente como Hans Kung, por ejemplo, Casper, por ejemplo, que realmente son top, y cuando llega allí dice que el título se va a llamar El concepto de Dios después de Auschwitz, ¿no? Una visión desde el judaísmo. Dice, es un título que ya se le identifica con ese nombre. Y lo que dice es que en aquellos días, digamos, había un silencio terrible. Dice, no vino ninguna ayuda desde lo alto. Se hace un silencio terrible en la sala y el tipo empieza a hablar. Dice, yo soy judío. Dice, yo tendría que salvar los dos predicados, que Dios es omnibenevolente, es decir, que es bueno, y que Dios es omnipotente. Dice, pero no puedo. Se hace otro silencio terrible y dice, y si tengo que escoger entre los dos, yo prefiero salvar la bondad de Dios. Así que hoy, delante de vosotros, tengo que decir que Dios no ayudó porque no podía. Dice, porque si Dios hubiera podido, habría ido a secar las lágrimas de mi madre y de tantos otros que murieron en Auschwitz, ¿no? Y empieza a desarrollar una charla que es toda una teología especulativa acerca de por qué Dios no interviene en el mundo, ¿no? Ahí es donde yo te digo que hay veces que el problema emocional es tan fuerte, y estamos hablando de un hombre que fue desde el ejército inglés a combatir con las tropas de Hitler y mataron a su madre allí. Te estoy hablando de un teólogo judío y de filósofo con una trayectoria brutal, y que el tipo simplemente dice, yo sé que tendría que defender esto, pero emocionalmente no puedo hacerlo, y hace una teología especulativa. Porque a veces el problema emocionalmente es tan grande que te exige redefinir conceptos. Y ahí cuanto más sólida haya una educación previa y más claras se tengan las ideas, mejor se puede responder y uno puede interpretar esta realidad para sí mismo de una forma que realmente no rechace estas ideas, pero donde tengan sentido, ¿no? Me parece un trabajo que realmente exige una labor educativa bestia y que no hacemos. Pues mira, con el tema del sufrimiento voy a acabar con la última pregunta que a lo mejor tiene de sí, pero que me la hace mucha gente. Y es bastante básica, es muy básica, que la gente cristiana seguramente pues ya la va a saber responder, pero es ¿por qué Jesús tenía que morir en la cruz y resucitar? O sea, ¿por qué ha tenido que ser de ese modo? ¿No? ¿Por qué realmente Dios no puede dejar pasar nuestros errores? Porque yo he escuchado muchas veces realmente una respuesta a ello, pero me gustaría saber qué opinas tú sobre eso. Mi opinión es que eso es una asignatura entera que se llama Cristología, Soteriología, son dos. Pero los padres, poniendo asignaturas en 10 minutos. Los padres de la Iglesia decían que aquello que Dios no asumió no lo puede salvar, pero en cuanto Cristo asumió en sí todas las cosas, todo será salvado. Es una forma muy bonita de explicarlo. Te ha quedado que te cagas, tío. Es decir, digamos que la Biblia presenta a Dios dándolo por supuesto, no se pregunta la existencia de Dios, lo asume así, ve a Dios como trascendente, como la causa primera y última de la realidad. Dios es entonces también un legislador moral, Dios se identifica con el bien, Dios se identifica con la verdad, Dios se identifica con la justicia, y el hombre es creado en cierto sentido para vivir en relación con Dios y para realmente vivir de la forma que Dios espera que viva, que es una forma pues, que desde la escolástica en adelante, pues la razón, la verdad, el bien se identifican con este vivir, ¿no? Como Dios. Y no solo de esta manera, sino que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiero decir? Si Dios es omnisciente y el hombre nace como ignorante, ser semejante a Dios es crecer en conocimiento para parecerse más a Él, para administrar bien el mundo, para enseñorear bien el mundo, para de algún modo acercarse a esta perfección que es Dios, ¿no?
¿Qué pasa? Toda la historia del Antiguo Testamento es la historia de este fracaso. Se instaura una religión litúrgica, ritual, fracasa y se pone de manifiesto con los profetas menores, mayores y con los textos de después del exilio de Babilonia, que el problema del hombre no es tanto que no pueda cumplir la ley, que es un problema de por sí, sino que tiene una corrupción interior que de algún modo es un estorbo para cumplir eso, ¿no? Y que el hombre empiezan a surgir toda esta simbología de que tiene que nacer de nuevo, de que Dios le va a cambiar el corazón de piedra por uno de carne, de que va a escribir su ley en sus corazones, etc. ¿Qué pasa? Que lo que hacían los rituales, de algún modo, es que si tú pecabas, matabas a un animal, derramabas su sangre en el altar y digamos que apaciguabas la ira de Dios, que es la comprensión ritual de la época. ¿Qué sucede? Que lo que el cristianismo presenta de mano de las profecías del Antiguo Testamento es que va a venir un Salvador, que va a ser rey, sacerdote y profeta, que eran las tres grandes funciones institucionales antiguas, y que esta persona realmente será quien lleve por nosotros las consecuencias de todo este problema y quien nos permita tener un acceso a Dios realmente como personas justas. En este sentido, es como siempre presentamos a Jesús como el sacrificio sustitutorio. En lugar de entregar a un animal, Jesús se entrega a sí mismo como aquel que decide pagar mi fianza para sacarme de la cárcel. Y en ese sentido, todo el juicio que tendría que caer sobre mí cae sobre Dios, sobre Jesús en la cruz. En este sentido decimos que es necesaria su muerte. ¿Por qué? Porque solamente un hombre puede pagar por la vida de un hombre. El sacrificio animal paliaba la ira de Dios, pero no respondía al problema del corazón, ni tampoco era un sacrificio suficiente porque no me justificaba a mí. Lo que hacía era apaciguar ese error. Pero cuando Jesús muere, lo que hace es que la justicia que él tiene se me impute a mí y a él se le imputen mis cargos, porque él decide pagarlos en mi lugar. Hay una sustitución ahí, como en el ritual animal. ¿Por qué es necesario que resucite? Por lo que había dicho de sí mismo, que de algún modo se atestigua que es Dios por la resurrección, y por otro lado, para empezar, porque es Dios y entonces no puede morir, sería una contradicción lógica, pero al margen de eso, porque con la resurrección también se da un anticipo de la vida que recibe el hombre. Ahora yo no vivo mi vida, sino que participo de la vida de Cristo, y esta es una vida eterna, una vida que igual que el ser resucitó, yo tengo la confianza de que resucitaré en cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario? Porque a partir de ahí empieza a desarrollarse todo este relato donde solo hay un mediador entre Dios y el hombre, que es Jesús, donde yo participo de la justicia de Dios, donde yo participo de la vida de Dios, y porque a partir de ese momento empiezan a aplicarse las promesas que Él nos dio, como la de recibir el Espíritu Santo, y podemos empezar a vivir de acuerdo a la ley de Dios, que no es solamente una ley ritual, litúrgica o civil, como en el Antiguo Testamento, sino que es este compromiso a vivir con la verdad, con el bien, con la justicia, de entender la belleza, de vivir una vida, como dice Efesios, que experimenta la plenitud, ¿no? Y empieza pues a desarrollarse todo esto que ya te digo, es temario de una asignatura entera. Si tú lo estudias en 4 o 5 años, pues tampoco lo vamos a resumir tan brevemente, ¿no? Pero sí que es verdad que me quería dar una introducción a estos temas y que ya pues más adelante se pueden tratar pues en más profundidad cada uno. Y el tema básicamente de la historia de Jesús es, bueno, te da chicha para rato. Y nada, la verdad es que no tengo nada más que añadir, si quieres decir algo más, pero solo decirte que gracias por venir, por poder responder a todas estas preguntas y nada, encantado de que vengas y que estés aquí conmigo un ratillo. O sea que, ya sabes, otra, pues yo, si la gente realmente le gusta, pues yo encantado. Hombre, a mí la verdad es que me parece guay, pero esto de tener que responder a vuela pluma, así temas tan complicados... Es difícil. No, se puede hacer de alguna otra manera, se puede preparar en algún otro está momento. Guay. Lo que yo espero es que cuando vea el vídeo no piense, guau, tendría que haber dicho esto, guau, lo tendría que haber dicho así. A ver, siendo tú, pues a lo mejor sucede, ¿no? Pero bueno, siempre se pueden tratar temas específicos con más tiempo. Lo que pasa es que sí que es verdad que la intención de esto es tratar pues por encima pues algunos temas y que la gente realmente
tuviera una pincelada de esos temas y luego, pues, si la gente quisiera, pues tratar algún tema con más profundidad. Así que nada, era básicamente eso. Y nada, agradecerte de nuevo esto, que vinieras y que te tomes este tiempo también para escucharme y preguntarte, tío. Nada, un placer. Y nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y hasta otra. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy y nada, espero que os haya podido gustar, que os haya podido entretener, que al final os haya servido de algo. Y nada, que si os gusta mucho, si realmente vemos que la gente pues, le gusta este tipo de entrevistas, pues podemos hacer más o podemos también hacerle más preguntas a Nico. Como veamos también, ya iremos viendo que se pueden tratar algunos temas. Así que nada, espero que estéis todos bien y que paséis buenas fiestas y buen diciembre a todos.